Y mañana viernes, les recuerdo, mañana viernes 26 no tenemos clase. El 26 de abril está dispuesto para los cursos de lunes y miércoles. Así que voy a comenzar con la grabación. Les tengo pendiente la grabación del día martes. Estoy en deuda con ustedes, me van a disculpar. Em, no he colocado en el canal de YouTube las grabaciones del día martes 23, que estaba un poquito con padecimientos de salud, pero en cuanto me sea posible lo estoy colocando, y también la grabación del día de hoy. Así que comienzo con la presentación de mi pantalla. El día de hoy pues es darle continuidad al tema del costo estándar, que fue lo que hicimos el último día de clase. Bueno, el último día de clase lo que hicimos fue, en primer lugar, una cédula de elementos estándar. Aquí la pueden ver. Son 6 pasos. Ya les voy a estar colocando estos documentos también en Classroom. Y los mismos 6 pasos se hicieron para elaborar la cédula de elementos reales. Posteriormente, hicimos la hoja técnica del costo estándar, en la cual nos dimos cuenta cuánto es lo que debe costar una lámpara. La lámpara debe costar 3 quetzales con 20 centavos en materia prima, debe costar 3 quetzales en mano de obra y debe costar 75 centavos de costos indirectos de fabricación. Por lo tanto, la lámpara debe costar en total 6 quetzales con 95 centavos. Bueno, es una lámpara, em, yo diría que de tipo artesanal, no es una lámpara de lujo. Recuerden que necesitamos lámina de hierro para fabricarla, entonces no es eh, pues un producto tan, em, digamos, realizado de una manera em, con tecnología. No, no, es algo bastante artesanal, diría yo, para que tenga este precio, o mejor dicho, este costo. Tiene este costo de $6.95 y ya se podría determinar después qué margen de ganancia manejar, ¿verdad? Entonces, el hecho de que ya está calculado plenamente el costo, 6 quetzales con 95 centavos es lo que cuesta hacer la lámpara. Y definitivamente a esto nos tenemos que apegar porque esto es lo que está presupuestado. Antes de continuar, no sé si me escuchan bien y no sé si miran mi pantalla. Sí, licenciado. Sí, licenciada. Muchas gracias. ¿Alguna inquietud? Ok, bueno, vamos a comenzar con la elaboración de la hoja técnica del costo real de una lámpara, porque estamos sabidos de cuánto debe costar la fabricación de una lámpara, pero ya con toda la información de lo realizado en el mes de marzo, pues nos queremos dar cuenta cuánto realmente nos costó hacer cada lámpara. Entonces, si ustedes se fijan, aquí también estoy respetando lo de los 3 elementos. Aquí tengo mi espacio para lo que es materia prima, después mano de obra y por último los costos indirectos de fabricación. Entonces, voy a comenzar con la materia prima, investigando cuánta materia prima se utilizó y cuánto nos costó. Entonces, lo primero es la lámina de hierro, ¿verdad? Ahora, ¿de dónde voy a tomar la información real
real del mes de marzo. Bueno, la tengo aquí marcada con color amarillo. Está dentro del subtítulo que dice operaciones reales del último mes, es decir, marzo. Y ahí están prácticamente las cantidades. Por lo tanto, toda esa información la voy a tener que trasladar para acá. Y yo diría que la puedo colocar así, tal cual, 2.435 pies de lámina de hierro, ¿verdad? A 35 centavos el pie. Así es como está en la hoja informativa. Y yo puedo hacer aquí mi operación. 2.435 a 35 centavos me da 852 quetzales con 25 centavos. Esto es en lámina de hierro. Aquí no estoy colocando lámina de hierro de un 16avo de grosor porque, bueno, estoy tratando de abreviar un poquito, pero no es que no se pueda hacer, ¿verdad? También tengo 3.270 flipones. Estos se adquirieron a 12 centavos cada uno. Entonces, 3.270 por 12 centavos son 392 quetzales con 40 centavos en flipones. Seguidamente tenemos utilizados 810 balastros a 90 centavos cada uno. Y todo esto está considerado materia prima. Interesante, ¿verdad? Porque la verdad es que están considerando todos estos materiales como fundamentales. 729 quetzales serían de balastros. También se usaron 1.660 starters a 22 centavos cada uno. Estamos hablando de 365 quetzales con 20 centavos en starters. Y algo que también lo están considerando material directo, a mí me parece que esto podría haber sido contemplado como un material indirecto, pero bueno, según el criterio acá, se tiene como que fuese un material directo y lo vamos a respetar. De esa manera, los 51 galones de pintura que se adquirieron a 8 quetzales cada uno. Por lo tanto, estamos hablando de 408 quetzales. Ahora, ¿por qué puse aquí dentro de? Porque resulta, ay Dios mío, se me va la voz. Porque resulta que toda esta cantidad de materiales, pues fueron necesarios para, o fue necesaria toda esta cantidad para fabricar 810 lámparas. Y entonces yo estoy tratando como de calcular cuánto debiese ser lo que me costó fabricar una lámpara realmente en el mes de marzo. Entonces, por esa situación es que yo procedo a hacer la división para tener un resultado, digamos, un resultado promediado, ¿verdad? Porque así va a tener que ser. Por ejemplo, en pies de lámina de hierro,
pues serían más o menos como un quetzal con 5 centavos por lámpara. No va a poder ser de otra manera. Eh, por lo que se refiere a los flipones, 48 centavos más o menos, y así lo voy a tener que ir trabajando. No sé si hay alguna duda. Sí, licenciada, disculpe, ¿por qué dividió entre 810? Gracias. Sí, dividí entre 810 porque esa es la producción que se hizo en el mes y eso me lo están informando en la hoja. Me Ah, están ok. diciendo que en marzo se fabricaron 810 lámparas y para fabricar esas 810 lámparas se usó todo este material y estos fueron los precios que se pagaron. Entonces, por Gracias, eso es licenciada. que lo hago, ¿verdad? Y es que necesito un cálculo, yo diría, en promedio por lámpara. Y entonces resulta que en materia prima son más o menos 3 quetzales con 39 centavos. ¿Alguien recuerda cuál es el costo que debe de ser en materia prima? Si alguien puede consultar su hoja técnica del costo estándar y decirme cuánto es el costo en materia prima que debe de ser según el presupuesto. 3,20. Ok, nosotros vamos aquí a la hoja técnica del costo estándar y vemos que tendría que haber sido de 3 quetzales con 20 centavos, ¿verdad? Ese era el parámetro a respetar, ese era el valor presupuestado, pero algo pasó, o quizás muchas cosas pasaron en marzo, que resultó siendo de 3.39 y lo digo así más o menos porque si se dan cuenta tengo que colocar todos los decimales. Entonces, estamos hablando más o menos de unos 19 centavos de más por lámpara. Y bueno, uno podría decir: "Ah, eso no es nada". La verdad es que 19 centavos no es nada, pero ya en 810 productos, pues puede ser algo interesante. Y este ejemplo realmente está dado de una manera muy sencilla, pero imagínense ustedes en producciones de miles o de cientos de miles o de millones de productos, cómo puede impactar una diferencia de 19 centavos por producto, ¿verdad? Entonces, eh, vamos a continuar con el tema de la mano de obra. O sea, en resumen, la materia prima salió más costosa de lo que tendría que haber sido y eso está mal, definitivamente que está mal. No se respetaron los estándares y después vamos a ver más adelante por qué. En mano de obra, bueno, en mano de obra yo ya les tengo aquí como que la fórmula, por así decirlo, aunque no es fórmula, pero es como un chivo, si ustedes lo quieren ver de esa manera, de qué pasos son los que se tienen que seguir para calcular el costo real de la mano de obra directa. Ya tenemos hecha una cédula de elementos reales. Entonces, basta con que yo multiplique el resultado del numeral 4 de esa cédula, que la hicimos el martes, por el resultado del numeral 5 de esa misma cédula. Me voy a ir entonces a la cédula de elementos reales y el numeral 4 lo tienen ustedes aquí. Cuando obtuvimos que eran 5.92 horas hombre, bueno, con todos los demás decimales, em, le doy un enter porque me traigo ese dato para acá. Y por otro lado, el resultado del numeral 5. Y el resultado del numeral 5 está aquí.
Si ustedes recuerdan, eran estos 55 centavos. Le doy un enter. Entonces prácticamente era el tiempo en horas hombre, que no sé si ustedes recuerdan que les dije que lo estándar pues eran 6 horas hombre y lo real nos resultaba en 5.92. Entonces, como que de alguna manera los empleados habían trabajado un poquitito más rápido. ¿Qué quiero decir con esto? Que habían hecho cada lámpara en menos tiempo. Bueno, alguien podría decirme 5.93, pues es casi 6 horas, da casi lo mismo, pero no es exactamente lo mismo, hay un poquitito de diferencia. Entonces, ya lo habíamos notado, esa diferencia. Pero por otro lado, habíamos notado también que el estándar de cuánto debía pagarse por hora hombre eran 50 centavos. Y eso, pues, también estaba distinto a los 55 centavos que observamos ahora en el cálculo de lo real. O sea, por una parte, como que los empleados sí trabajaron un poquito más rápido, pero por otro lado, se les pagó más por hora hombre de lo que estaba presupuestado. Entonces, bueno, ignoramos por qué se tomaron esas decisiones. La verdad es que los estándares se tienen que respetar. Ignoramos por qué pagaron 5 centavos más la hora hombre. Pero bueno, el hecho es que el costo de la mano de obra es de 3 quetzales con 26 centavos aproximadamente, el costo real. Y yo creo que allí también hay diferencia con respecto al costo estándar. Si ustedes observan, el costo estándar de mano de obra para hacer una lámpara, me parece que es de 3 quetzales, si no estoy equivocada. Miremos. Exactamente, es de 3 quetzales. Y aquí fue como de unos 26 centavos más de lo que se tenía presupuestado. Bueno. Y en estos 2 elementos del costo, lamentablemente, la empresa desembolsó más de lo que debía. Y ahora nos vamos con los costos indirectos de fabricación. ¿Alguna duda? Licenciada, disculpe, ¿dónde sacó el 5.92 de mano de obra? Es el tiempo necesario por unidad. Es decir, es el numeral 4 de la cédula de elementos reales. La cédula de elementos reales la hicimos el martes. Ay, Dios mío, perdonen tanta garraspera. Aquí está el numeral 4 de la cédula de elementos reales. Aquí está. Fue cuando dividimos las 4.800 horas hombre empleadas durante el mes entre las 810 lámparas fabricadas. Ah, ok, Lita, es que no lo había visto, gracias. Muy bien. ¿Alguna otra duda? Con los costos indirectos de fabricación también tenemos una fórmula que nos puede ayudar. Yo les puse por acá, multiplicar el tiempo necesario por unidad, que van a ser esos mismos 5.92 horas hombre, con todos sus decimales, por los costos indirectos por hora hombre,
que los encontramos en el numeral 6 de la cédula de elementos reales. Entonces, pues voy de nuevo a mi cédula de elementos reales a traer ese 5.92 horas hombre con todos sus decimales, y ahora voy a ir a traer el resultado del numeral 6 de esa misma cédula de elementos reales, que viene siendo de 10 centavos. Que si ustedes recuerdan, yo mencioné el martes de que el presupuesto, es decir, el costo estándar calculado, nos indicaba 13 centavos, 0.125, pero el real nos indicaba 10 centavos. Entonces ahí como que hubo un poquitito de ahorro en costos indirectos de fabricación, ¿verdad? Por hora hombre. Entonces, si yo multiplico precisamente estos dos resultados, pues obtengo 59 centavos de costos indirectos de fabricación para una lámpara. Esta respuesta, este resultado, a diferencia de los que obtuvimos en materia prima y en mano de obra, pues es una cantidad más bajita a lo que se tenía presupuestado, ¿verdad? Porque se tenían presupuestados 75 centavos, si no mal recuerdo. Aquí está, sí. Se tenían presupuestados 75 centavos, es lo que nos indica la hoja técnica del costo estándar para elaborar una lámpara, que 75 centavos tenía que ser el costo indirecto por lámpara, y nos resultó en 59 centavos. Y qué bien, uno podría decir que eso está favorable para la empresa, porque se incurrió en menos costo de lo que se había planificado, pero también habría que analizar a fondo la situación después, porque podría suceder, por ejemplo, de que a lo mejor no se le está aplicando algún material indirecto al producto, un material indirecto que se tenía contemplado colocarle y no se le colocó. Ese tipo de cosas habría que investigarlas, ¿verdad? Porque ya serían situaciones que comprometen a la calidad del producto. Ahora, si me dijeran, por ejemplo, que por alguna razón se gastó menos en energía eléctrica, que se pudo ahorrar en energía eléctrica, y eso pues no comprometió la calidad del producto, pues qué bueno, ¿verdad? Que hayan sido 59 centavos y no 75 centavos. Sin embargo, a pesar de que los costos indirectos de fabricación en lo real, pues tienen un costo más bajo que lo estándar, tristemente el costo real para fabricar una lámpara eh, sí supera lo que se tenía previsto. Es decir, no se habían contemplado 7 quetzales con 24 centavos, como ustedes lo ven acá. Ese no es el costo que debe de tener una lámpara. El costo que debe tener una lámpara, según la hoja técnica estándar, es de 6.95. Eso es lo que tiene que costarnos fabricar una lámpara. No podemos decir que pues no se puede respetar el 6.95 porque ya subieron los precios o cosas así, porque se supone
que ya se contempló todo eso, es decir, se supone que se acaba de hacer el estudio de precios. Perdón, jóvenes. Entonces, se supone de que es una meta alcanzable. Pero no, lamentablemente, si ustedes toman su calculadora, no sé qué diferencia les da de 7.24 a 6.95. 0.29 litros. Ok, gracias. Entonces, sí son más o menos como 30 centavos y yo se los puse aquí en un comentario. Son como 29 o 30 centavos que lamentablemente no tendrían que existir, no tendríamos que desembolsar más de lo que se había previsto. Entonces, si a mí me piden un comentario en un examen, em, entre el resultado de la hoja técnica del costo estándar y el resultado de la hoja técnica del costo real, pues yo tengo que dar a conocer si, si veo un respeto por los estándares, si veo que hay un cumplimiento por los estándares o si no lo veo. Y si veo que sí se cumplió con los estándares, tengo que decir en qué, eh, por lo menos acá en costos indirectos de fabricación se tiene la ventaja de que incluso se incurrió en menos costo de lo planificado, pero lamentablemente no hubo un cumplimiento a los estándares en lo que corresponde a materia prima y mano de obra. Allí hubo desembolsos adicionales. Entonces, eso es lo que yo tendría que comentar si es que me piden que yo haga ese comentario, ¿verdad? Ahora, las hojas técnicas no son suficientes para que yo pueda darme cuenta de lo que está sucediendo. Es decir, yo puedo decirles a los propietarios de la fábrica, la materia prima nos resultó más costosa. Ok, pero ¿en qué? ¿En qué nos resultó más costosa, verdad? ¿Qué material? ¿Será que nos resultó más costosa en todos los materiales o solo en determinado material? ¿Será que nos resultó más costosa porque se compró más material de lo establecido o nos resultó más costosa porque pagamos un mayor precio por ese material? ¿Por qué nos resultó más costosa? Entonces, todo eso, la verdad, es que sí se puede analizar mucho más a fondo y se hace en este cuadro que ustedes ven a continuación que se llama cédula de variaciones. Y tal y como lo dije en el horario anterior, la cédula de variaciones es sumamente importante dentro del tema del costo estándar. A mi criterio, a mi criterio muy personal, considero que es la que tiene el mayor grado de dificultad en su elaboración y dentro del tema del costo estándar. Y el costo estándar, a mi criterio, también muy personal, considero que es el tema que tiene el mayor grado de dificultad de todo el curso. Hay quienes me dicen, no, yo sentí más difícil procesos, el sistema de costos por procesos, o yo sentí más difícil órdenes de fabricación, pero la verdad es que si analizo bien todo este tiempo en el que yo he estado en docencia, pues yo veo de que sí es el costo estándar el que les presenta la mayor dificultad. No lo digo con el afán de asustar, lo digo con el afán de que le pongamos más dedicación al tema.
Y sinceramente yo considero de que en un examen no puede faltar una cédula de variaciones. Yo pienso de que es muy, muy alta la probabilidad de que les soliciten hacer una cédula de variaciones en un examen. Yo diría que es casi seguro. Los demás cuadros, pues no sé qué tan seguro sea. Porque también tengo que decir de que un ejercicio de costo estándar, pues es muy laborioso porque implica mucho cuadro. Entonces, existe la posibilidad de que no tengan que hacer todos los cuadros en su totalidad, porque es mucho tiempo. Quizás solo les pidan algunos, pero dentro de lo que les puedan pedir, yo honestamente considero que la cédula de variaciones tiene el primer lugar, porque es un cuadro en el que uno se da cuenta de cómo están analizando la información. Así que dicho esto, les quiero contar que la cédula o el cuadro de variaciones se hace con 6 columnas. La primera para colocar los elementos del costo y después tenemos una columna de estándar, es decir, costo estándar, lo que se tiene planificado. Costo real sería la tercera columna, que es lo que sucedió realmente en el mes de producción. Las variaciones entre lo planificado y lo real, o también se puede decir las variaciones entre lo presupuestado y lo ejecutado, ¿verdad? Se podría ver de esa manera si uno quiere. Y esas variaciones pueden ser favorables si lo planificado, pues, se cumplió tal y como estaba previsto, sí, e incluso podemos ver, por ejemplo, ahorros, a lo mejor, em, se tenía previsto utilizar, por decir algo, 2000 yardas de tela y a lo mejor se usaron únicamente, 1900. Entonces, eso puede ser favorable, puede ser una variación favorable. Claro que, vuelvo a repetir, hay que investigar cómo estuvo la calidad del producto, ¿verdad? A veces hay un departamento específico que se ocupa de ello, de que se mantengan los estándares de calidad. Entonces, pueden haber variaciones favorables con respecto a eso, o que a lo mejor habíamos establecido que el precio de la yarda de tela iba a ser de 100 quetzales y logramos encontrar un proveedor que nos la dio a 90 quetzales. Entonces, nos ahorramos 10 quetzales por yarda. Ese tipo de variaciones son favorables, pero también pueden haber variaciones desfavorables. Hablando de precio, por ejemplo, pues la yarda de tela que tendría que costar 100 quetzales, ya no pudimos comprarla 100 quetzales, tuvimos que pagar 105 por la yarda. Eso es una diferencia desfavorable. O, por ejemplo, se tenían previstos 2 conos de hilo para fabricar cada prenda de vestir y al final fueron necesarios 2 conos y medio de hilo. Bueno, que sería es un ejemplo porque realmente no se tendría que utilizar tanto hilo, ¿verdad? Pero es por decir algo. Entonces, hay variaciones tanto en cantidades como en precios, a eso me refiero. Y para poder comenzar con esta cédula, yo quisiera mostrarles esta imagen. Acá les estoy yo dando a conocer las 6 reglas para elaborar una cédula de variaciones. Ya se las había mostrado antes, pero es importante que la tengamos ahora presente, estas 6 reglas, que sería muy bueno que se las aprendan.
Si no nos sabemos estas 6 reglas, no podemos hacer la cédula. Así de fácil. La primera regla dice, las cantidades se colocan por el total de la producción del mes. En este caso vamos a tomar como base las 810 lámparas. Segunda regla, los precios se colocan por la unidad de medida de las cantidades. Es decir, por galón, por pie, por libra, etc. Voy a hacer una pausa aquí. Por ejemplo, con respecto a las cantidades, que es lo que menciona la primera regla. Si a mí me están diciendo que para hacer una prenda de vestir se necesita yarda y media de tela y se fabricaron 50 prendas de vestir. Entonces, yo inmediatamente tengo que hacer esa multiplicación, ¿verdad? Sí, las cantidades se tienen que colocar por el total de la producción del mes. Entonces, yo tengo que pensar en ese 1.5, es decir, en esa yarda y media de tela por 50 prendas de vestir, y eso me da 75 yardas en total. A eso me refiero cuando digo que hay que tomar en cuenta la producción del mes. No solo tendría que poner yarda y media, sino que tendría que poner las 75 yardas, que es lo que corresponde a toda la producción. Ahora, el precio sí tiene que ser por yarda. En el ejemplo que les estoy dando, ¿verdad? El precio es por la unidad de medida, o sea, si el material está por libra o está por kilo, pues así tiene que ser el precio. Regla número 3, ya lo vamos a ver con números, no se preocupen. La regla número 3 dice que las variaciones en cantidad se deben multiplicar por el precio estándar. Regla número 4, las variaciones en precio se tienen que multiplicar por la cantidad real. Esto es para poder establecer cuáles son verdaderamente esas variaciones que tenemos monetariamente hablando. Las variaciones son favorables si los datos reales están por debajo de los datos estándar. Esto ya lo había mencionado. Por ejemplo, si gastamos menos yardas de tela, por ejemplo, de las que se debían de usar sin comprometer la calidad del producto, pues qué bien. Si logramos encontrar un precio más bajo al que estaba presupuestado ese material, pues qué bueno. Esas son variaciones favorables, pero son desfavorables si los datos reales resultan mayores que los datos estándar, es decir, que los datos presupuestados. Imagínense comprar a un precio más alto los materiales o utilizar mayor cantidad de, por ejemplo, de libras de harina. Utilizamos 200 libras de harina y tal vez solo eran 190 las que se tendrían que usar. Esas son variaciones desfavorables. Em, Así que estas 6 reglas se tienen que tener a la mano. Tienen que estar como que a la par del cuadro que vamos a estar elaborando ahorita. A veces me preguntan de qué tamaño va a ser nuestro cuadro. Eso depende principalmente de la cantidad de materiales que tengamos. Fíjense que acá tenemos, en este ejemplo en particular, tenemos lámina de hierro, flipones, balastros, starters, pintura,
tenemos por lo menos 5 materiales. Por lo menos son 5 materiales los que tenemos que colocar aquí. Si fuera solo uno, pues qué bien. En un par de renglones resolvemos todo, pero son 5. Entonces, para cada uno de los 5 vamos a tener que estar haciendo lo siguiente. Vamos a poner cantidad y precio para cada uno de los 5. Es decir, para materia prima vamos a colocar cantidad de pies de lámina de hierro y precio del pie de lámina de hierro. Para lo que son los flipones, o sea, yo me estoy basando en lo que está descrito aquí en mi hoja técnica del costo estándar. Me está descrito que son 5 materiales importantes, ¿verdad? Entonces, para lo que es flipón, también hay que analizar 2 aspectos. La cantidad de los flipones y el precio de los flipones. En balastro, también cantidad de balastros y precio de los balastros. ¿Qué viene a continuación? ¿Alguien recuerda cuál es el siguiente material? Starters. Starters, gracias. Y finalmente, me parece que está la pintura. Yo aquí trato de colocar la unidad de medida. En pintura entiendo que es galón, ¿verdad? Galones de pintura. Con respecto a los starters, los balastros y los flipones, pues sé que es por unidad. Aquí no tengo que poner alguna unidad de medida distinta, es decir, aquí es por unidad, aquí no hay kilos ni libras ni... y la lámina de hierro pues es por pie. Bueno, ahora sí voy a comenzar. Máxima atención, por favor, y tener a la mano las reglas, las 6 reglas. Bueno, pies de lámina. Según la hoja técnica del costo estándar, ¿cuántos pies de lámina de hierro deben de ser los utilizados para hacer una lámpara? Voy a repetir la pregunta. Según la hoja técnica del costo estándar, ¿cuántos pies de lámina de hierro deben de ser usados para una lámpara? 3. 3, sí, Tres. 3. 3, muchas gracias. Pero yo no voy a poner solo 3. La primera regla dice que yo tengo que tomar en consideración la cantidad de productos fabricados durante el mes. Entonces yo aquí voy a decir 3 por 810 lámparas. Entonces debían usarse 2430 pies de lámina. Eso es lo que debía de haberse usado. ¿Cuánto fue lo que realmente se usó? Les pido por favor que le den un vistazo a su hoja técnica del costo real. ¿Cuántos pies de lámina de hierro realmente se usó?
o se usaron. 2435. Exactamente, gracias. Entre el estándar y lo real, pues sí hay variación. Es indudable. Yo no les voy a pedir que a lo estándar le resten lo real, porque a veces me colocan como que resultados con signo negativo y la verdad es que no quiero que eso suceda. Simple y sencillamente quiero que coloquemos la variación, que son 5 pies. Entre 2430 y 2435 hay 5 pies de diferencia y solo así por el momento. Y ahora voy al precio. El precio, según la regla número 2, dice que lo tengo que colocar por la unidad de medida. En este caso lo tengo que colocar por pie de lámina. Según la hoja técnica del costo estándar, ¿cuánto debe costar el pie de lámina de hierro? 0.30, Linda. 0.30, gracias. ¿Y a cómo lo habremos comprado? ¿Cuál es el dato que tenemos en la hoja técnica del costo real? 0.35. Gracias. Entonces, aquí hay 5 centavos de diferencia. Ustedes se estarán preguntando ahorita por qué del renglón de cantidad, estando en la columna de variaciones, me bajé al renglón de precio. ¿Por qué no trabajé las últimas 2 columnas? Bueno, las últimas 2 columnas no las he trabajado porque necesito los datos em, tal y como está acá descrito. Necesito los datos del precio estándar y de la cantidad real. Aquí lo pueden ver ustedes. Por ejemplo, dice, regla número 3. Las variaciones en cantidad se multiplican por el precio estándar. Regla número 4. Las variaciones en precio se multiplican por la cantidad real. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahorita aquí. 5 es una variación en cantidad. Entonces, variación en cantidad la voy a multiplicar y lo voy a poner aquí indicado para que ustedes se den cuenta. La variación en cantidad la voy a multiplicar por 0.30, que es el precio estándar. Y la variación en precio, que es de 5 centavos, la voy a multiplicar por la cantidad real, que es de 2.435 pies. Hago la aclaración de que no tengo que dejar esas indicaciones realmente aquí en la columna de variaciones. Es decir, no tengo que dejar ahí detallado 5 por 0.30 y 0.05 por 2.435. No tengo que hacer ese detalle necesariamente. Me basta con que solo me coloquen 5 y 0.05, que son las variaciones. Pero lo que pasa es que yo tengo que hacer estas multiplicaciones para poner esos resultados, ya sea en mi columna de favorable o en mi columna de desfavorable, porque les quiero contar algo. Tenemos que decidirnos por una sola columna en cada renglón. Si yo multiplico 5 por 0.30, ese resultado o lo coloco en la columna favorable o lo coloco en la columna desfavorable. En las dos al mismo tiempo no puede ser. Ahora, ¿cómo saber si la variación es favorable o es desfavorable? Bueno, aquí definitivamente lo real está superando al estándar. En otras palabras,
Lo que se hizo, pues, superó a lo que estaba planificado. Se utilizó más cantidad de pies de lámina de hierro de las que se tenían previstas. Eso no puede ser favorable. Es un gasto adicional para la empresa. Entonces, 5 por 0.30, que me da 1.50, lo coloco en desfavorable. El haber comprado 5 pies de lámina de hierro adicionales le está provocando a la empresa un desembolso adicional de 1.50. Y claro, uno podría decir, pero qué exageración estar ahí detallando una diferencia de 1.50. Pero bueno, es un ejemplo y como les decía, em, la cuestión es comprender cómo funciona toda esta operatoria, porque imagínense ustedes eh, que estas variaciones ya representaran miles o millones de quetzales, pues sería bastante lamentable, ¿verdad? Y por eso esta cédula nos ayuda a detallarlo. ¿Qué pasa con los 5 centavos de diferencia en precio? Bueno, obviamente se pagaron de más porque si ustedes miran, el estándar dice 30 centavos, entonces pagar 35 centavos no fue algo bueno. Pagamos más de lo que se tenía previsto por el pie de lámina. Entonces me voy a lo desfavorable. Me voy a la columna desfavorable y digo 0.05 por los 2.435 pies. Por lo tanto, son 121 quetzales con 75 centavos el costo adicional para la empresa con respecto al precio que se pagó. Lo mismo, exactamente lo mismo vamos a ir haciendo con cada material. Con los flipones. Bueno, bueno, y antes de continuar, a manera de comentario, ¿cuáles son los errores más frecuentes que se cometen en este cuadro? Bueno, hay varios. Em, por ejemplo, hay quienes, lamentablemente, en esta columna del estándar, em, en el renglón de cantidad, pues no me colocan lo que se relaciona al total de la producción, sino que me colocan, por ejemplo, bueno, ¿cuántos pies de lámina de hierro tienen que ser por lámpara? 3. Entonces solo me ponen 3 y ya, eso es todo. 3. ¿Y cuántos realmente se usaron? Entonces empiezan a hacer ahí cuentas. Bueno, se usaron 2.435 por toda la producción. Entonces, entre 810 lámparas, ¿cuántos habrán usado por lámpara? Ah, sí, 3.006. Bueno, casi es lo mismo, pero esto estaría completamente equivocado trabajarlo de esa manera. Porque la regla dice que uno tiene que considerar las cantidades tomando en consideración o tomando en cuenta, valga la redundancia, el total de la producción realizada en el mes. Ahora, con el precio es diferente. Con el precio sí tiene que ser por la unidad de medida, ¿verdad? Por pie, por yarda, por litro, por galón, etcétera. Aquí en el renglón de precio también hay otro error muy frecuente y es colocar los datos de acuerdo al producto. ¿Cómo así? Bueno, hay quienes me colocan para una lámpara se necesitan 3 pies de lámina de hierro
por los 30 centavos de cada pie, entonces son 90 centavos por una lámpara. No se coloca el valor monetario que corresponde al material para una lámpara. Se coloca únicamente lo que corresponde a la unidad de medida, que en este caso es el pie. Entonces solo serían los 30 centavos, ¿ya? Y también hay otro error muy frecuente y es colocar un valor monetario en este renglón que dice precio por el total de la producción. Ese es otro gran error. Que me colocan, por ejemplo, bueno, son 30 centavos multiplicado por los 2.430 pies, entonces el precio que debe ser en total, por el total de la producción, son 729 quetzales y también estaría malo, porque solo se tendrían que colocar los 30 centavos. Exactamente. Entonces, habiendo dicho esto, continúo. Los flipones. Los flipones, ¿cuántos flipones deben de ser por lámpara? Según la hoja técnica estándar. 4. 4, ¿verdad? Gracias. Pero como aquí sí dice que las cantidades tienen que ser colocadas por el total de la producción, entonces los 4 flipones por los 810 productos, pues son 3.240 flipones los que deben usarse. Según la hoja técnica del costo real, ¿cuántos flipones se usaron? 3.270. 3.270, exacto. Muchas gracias. Hay 40 flipones de diferencia. No, perdón, 30. 30. Hay 30 flipones de diferencia. El precio del flipón que debía de ser, según el estándar, me parece que era de 10 centavos. ¿Y cuál fue el precio del flipón en la realidad? 0.11. 0.11, qué interesante. 0.11, ¿seguros? 0.12 litros. 0.12. Ah, bueno, 0.12. Muy bien, gracias. Entonces aquí hay una diferencia de 2 centavos. Ustedes pueden dejar así sus variaciones. Por mí no hay ningún problema. Ahora yo, para poder darme a entender de una mejor manera, les quiero colocar aquí qué valores son los que hay que multiplicar. Por ejemplo, esos 30 flipones de diferencia habría que multiplicarlos por los 10 centavos porque la regla dice que la variación en cantidad se multiplica por el precio estándar. Y estos 2 centavos de precio habría que multiplicarlos por los 3.270 flipones porque la regla dice que la diferencia en precio la tengo que multiplicar por la cantidad real. Entonces eso tiene que estar aprendido. Si se aprende bien, esto se va a sentir fácil. Si se dedican un tiempito a aprendérselo, van a sentir fácil hacer la cédula de variaciones. Entonces, bueno, ¿será favorable o será desfavorable lo que se obtenga acá? Pues se usaron más flipones de los que se debía y se pagó más dinero de lo que se tenía contemplado. Las dos situaciones son desfavorables. Entonces, voy a colocar los resultados en la columna de desfavorables. Serían 3 quetzales desfavorables en cantidad y serían 65 quetzales con 40 centavos
lo desfavorable en el precio, en haber pagado más dinero, era lo que les decía, ¿verdad? Que uno podría pensar, bueno, son solo 2 centavos, eso no importa, pero ya a la larga se convirtieron en 65 quetzales con 40 centavos. Bueno, ahora paso a los balastros. El estándar dice, o mejor dicho, la hoja técnica del costo estándar dice que se tiene que usar un balastro por lámpara y se fabricaron 810 lámparas, entonces tendrían que haber sido, o deberían de ser, mejor dicho, 810 balastros los que se utilicen. Y efectivamente, si consultamos nuestra hoja técnica del costo real, nos podemos dar cuenta que fueron 810. Aquí por primera vez vemos un fiel cumplimiento al estándar, un correcto apego a lo planificado, por lo tanto no hay variación, no hay nada que calcular. De hecho, no hay nada favorable y no hay nada desfavorable. Bueno, quizás uno podría decir sí fue favorable que se apegaran bien al estándar, pero igual eso no lo vamos a cuantificar. Vamos a ver ahora lo que pasó en cuanto a precio. El precio del balastro. Bueno, estaba planificado que costara 1 quetzal el balastro. Me parece que cada balastro se compró a 90 centavos, lo cual me parece muy positivo. De hecho, esta variación, ustedes pueden ya darse cuenta que va a ser favorable porque se pagó menos por cada balastro de lo que estaba establecido. Esperemos que la calidad del balastro pues sea la misma que se había determinado con anticipación. Y entonces aquí puedo hacer ya mi cálculo. Definitivamente hay 10 centavos de diferencia y esos 10 centavos es una variación en precio que se tiene que multiplicar por la cantidad real. Bueno, aquí realmente son las mismas cantidades en lo estándar y en lo real. Entonces, aquí lo que va a pasar es que nos vamos a ubicar en la columna favorable y vamos a decir 10 centavos por 810 productos, 81 quetzales favorables. ¿Verdad? Es la primera variación favorable que observamos por haber comprado el balastro a menos precio de lo planificado. Vamos ahora con los starters. ¿Cuántos starters deben de ser por lámpara? 2. 2. Ok, 2. Y se hicieron 810 lámparas en el mes, entonces debían usarse 1620 starters. ¿Alguien sabe cuántos se usaron realmente? 1660. 1660, ¿verdad? Se pueden apoyar con su hoja técnica del costo real o bien pueden ver directamente de la hoja informativa la cantidad. Entonces aquí sí hay 40. Aquí sí hay 40 starters de diferencia. Todavía no puedo valorizar esta diferencia porque necesito mi variación en precio, ¿verdad? Bueno, el precio que debe de ser por starter, ¿cuál será? 0.20. Exactamente, gracias. 20 centavos debe ser el precio por starter. Me parece que hay variación, ¿verdad? No se pudo comprar a 20 centavos cada starter. Se compró a 22 centavos. Entonces hay una diferencia de
2 centavos. Bueno, yo honestamente veo que estas variaciones pues van a tener que ser desfavorables porque más starters de lo que debía de ser, un precio más alto del que debía de ser. Entonces, definitivamente aquí van a ser desfavorables los dos resultados. Pero ¿cómo los obtengo? Bueno, los 40 starters los voy a multiplicar por 0.20, que viene siendo el precio estándar. Y los 2 centavos de diferencia o variación en precio los voy a multiplicar por la cantidad real, que es de 1,660 starters. Entonces, 40 por 0.20 son 8 quetzales. Y 0.02 por 1,660 son 33 quetzales con 20 centavos. O sea, 8 quetzales de diferencia desfavorable para nosotros por haber usado más starters y 33 quetzales con 20 centavos de diferencia desfavorable también para nosotros como empresa por haber pagado más por starter, ¿verdad? Por haber comprado a un precio más alto. Repito, esta columna no tiene por qué estar tan detallada. Esta columna, ustedes no tienen la obligación de darme a conocer cómo van a hacer sus multiplicaciones. Yo sí lo estoy detallando para poder darme a explicar de una mejor manera, ¿verdad? Ahora, con respecto a la pintura. Bueno, la pintura, yo recuerdo que es la 16ª parte de un galón de pintura, lo que se tiene que usar para una lámpara. Pero ese 16avo de galón es solo para una lámpara y dentro del mes se fabricaron 810 lámparas. Entonces me da 50.625. Yo he tenido estudiantes que cuando encuentran, perdón, cuando encuentran datos así en fracciones, ay, disculpen, ya estoy desesperada con esto. Pues sí se ponen a hacer todos sus cálculos en fracciones o en quebrados y me lo dejan plasmado así. Y me dicen, por ejemplo, bueno, el estándar tenía que ser de 50 enteros 5 octavos y el real fue de 50 enteros un medio, qué sé yo. Si se les facilita trabajar con fracciones, a mí no me causa ningún problema. Me parece muy bien si quieren trabajar con quebrados. Y si no, pues trabajan con decimales, así como lo estoy haciendo yo, ¿verdad? Un 16avo por 810 productos, pues yo lo interpreto como 50.625. Ahora, ¿cuánto se usó en realidad? En realidad fueron 51 galones. Y alguien me podía decir, ay, pero la diferencia es muy poquitita, pero bueno, hay diferencia, aunque fuera mínima, aunque fuera de 0.001, hay que dejarla indicada. Entonces, 51 menos 50.625, estamos hablando de 0.375 de diferencia. En precio,
Bueno, aquí no hay variación. Debía costar 8. Realmente nos costó 8 el galón. Vean que no estoy poniéndole el precio al 16avo, ¿verdad? Sino que aquí estoy manejando precio por galón. Así tiene que ser precio por galón, precio por kilo, precio por litro, precio por yarda, precio por metro, precio por pie. Entonces aquí no hay variación, solo hay variación en cantidad. Entonces, ¿qué hago con ese 0.375? Como es una variación en cantidad, la voy a multiplicar por el precio estándar, que también es de 8, al igual que el real. La cuestión aquí es en dónde coloco la variación, si es favorable o es desfavorable. ¿Qué piensan ustedes? Desfavorable. Desfavorable. Sí, es desfavorable, ¿verdad? Es una cosa muy chiquitita, pero es desfavorable. Es una diferencia realmente muy pequeña, pero es negativo para la empresa. Entonces, decíamos 0.375 por 8. Pues son 3 quetzales. Esa situación de que hayan sido 51 galones exactos los usados y no 50.625, pues da como resultado 3 quetzales de variación negativa. Y aquí ya tengo totalizado o totalizadas, mejor dicho, las columnas favorables y desfavorables, que es lo que nos interesa. De hecho, son las únicas 2 columnas a las que les vamos a sacar totales. Y entonces en materia prima tenemos 81 quetzales favorables y 235 quetzales con 85 centavos desfavorables. Los 81 quetzales favorables pues fueron porque el precio del balastro lo encontramos mejor. Lo encontramos a 90 centavos en lugar de un quetzal. Fue lo único positivo, ¿verdad? De ahí todo pues está desfavorable. Todo está desfavorable, a excepción de la cantidad de balastros, que fue exacta, a excepción del precio del galón de pintura, que fue exacto. Y bueno, ya lo dije, ¿verdad? A excepción también del precio del balastro, que estuvo más económico. Pero de ahí todo está desfavorable. Entonces ya podemos darle como más explicaciones a los jefes, ¿verdad? Al gerente de producción, si nosotros somos un analista de costos, o le podemos dar una explicación amplia también al gerente general. Si como gerente de producción tenemos que detallarle al gerente general qué es lo que está pasando. Entonces, aquí lo que está pasando es que, pues, la mayoría de los materiales se está utilizando más y se está comprando más caro de lo que se había establecido, ¿verdad? Y lo más relevante, porque siempre nos preguntan en los exámenes que nos piden que nosotros demos un comentario, lo más relevante de todo, o lo más caro, o lo más costoso en cuanto a materia prima, pues es el precio del pie de lámina de hierro, que estaba establecido en 30 centavos y tuvimos que pagar 35 centavos. Y esos 5 centavos de diferencia, increíblemente, pues representan 121 quetzales con 75 centavos. Em, entonces podemos dar una idea muy clara y detallada de los problemas que se están teniendo al no respetar lo planificado o lo presupuestado. Em,
Y preocupan tanto las cantidades como los precios, las 2 cosas preocupan porque en cantidades se supone que ya tenemos establecido las cantidades correctas para cada producto y por lo visto se está usando más material, ya sea que se esté desperdiciando, ya sea que se esté, tal vez adquiriendo material que resulte defectuoso y entonces tal vez no nos lo reponen y tenemos que volver a comprar más material, o tal vez está desapareciendo material de la bodega y se tiene que adquirir más porque no aparece y bueno, esto como que ya da lugar a que indaguemos más a profundidad, ¿verdad? Y en cuanto a precios, pues estamos comprando más caro. En general estamos comprando más caro. Cuando se supone que los precios estándar están determinados de acuerdo a la realidad del mercado. Entonces, lamentablemente, pues hay un incumplimiento bastante grande de los estándares y esto como solo es un ejemplo, pues las cantidades están así pequeñitas, pero no se sorprendan con que a veces nos encontramos ejercicios que nos muestran miles o cientos de miles de quetzales en variaciones o millones de quetzales en variaciones y eso sí es bien, bien delicado, ¿verdad? Bien lamentable. Bueno, yo hasta aquí me quedé en el horario anterior, así que no sé si tienen alguna otra duda. Lo más relevante lo acabo de decir, los 121.75. Lo que le sigue en importancia, podríamos decir que son los 65 quetzales con 40 centavos, en lo que corresponde al precio del flipón, ¿verdad? Son como que los 2 materiales que están, impactando más fuertemente, negativamente hablando, claro, en, en los costos, ¿verdad? Porque están representando costos adicionales. Les escucho, no sé si tienen dudas. Lick, buenas noches, disculpe, no es duda, solo quería ver si usted me hacía favor de regresar a la hoja técnica del costo real para ver cómo va estructurado el comentario, disculpe. Sí, claro, con gusto. Aunque mi objetivo, pues, es colocarles todo esto en Classroom para que ustedes lo puedan ver con más detenimiento, ¿verdad? Con los comentarios redactados. Em, de hecho, pues, acá está, muy bien relacionado lo que ocurre en la cédula de variaciones. El costo real salió más alto del costo estándar por 29 centavos. Y ya eso nos hacía pensar de que la cédula de variaciones tenía que presentarnos, esas diferencias o esas variaciones negativas, ¿verdad? Ya habíamos visto en el elemento materia prima la diferencia desde que hicimos las hojas técnicas. Así que yo, pues, los dejo descansar. Les recuerdo que la otra semana tenemos clases presenciales. El día martes 30, la verdad es que, yo voy a estar ahí presente en el S3 continuando con esta cédula de variaciones porque no la hemos terminado. Falta el elemento mano de obra y el elemento costos indirectos. Pero ese mismo martes 30 se va a realizar el extraordinario del segundo parcial. Así que yo en este momento detengo grabación.